usted, pues qué padre, ¿no? ¿Qué sentía que un monstruo de ese tamaño hablar así de usted? Sí, me dio mucho gusto, pero ella también quería mucho a Carlos Monsiváis. Sí, claro. Siempre con él, y bueno, ella su gran amor fue Renato Leduc. Ajá. Renato Leduc pues yo creo que la visitó hasta el último momento, ¿no? Y siempre la quiso, la admiró. Y recuerdo que hasta habló, ella alguna vez le dijo, ojalá y me propusieras matrimonio, le hizo una broma. Era muy simpática y Monsiváis sí cenó, comió con ella en algunas ocasiones. Con quien sí ya no se llevó nada María Félix fue con Carlos Fuentes, porque no le gustó para nada una obra de teatro que escribió Carlos Fuentes sobre ella y Dolores del Río, que creo que se llamó Orquídeas a la luz de la luna, Ujú. y no, ella se sintió ofendida por esa obra de teatro. Y fue cuando dijo que ella consideraba que Fuentes era un mujerujo, no sé si se acuerda. Elena Poniatowska, ¿cómo le hace para no perder la sencillez, para conservarse en esa humildad, en ese bajo perfil? No obstante que es una destacada escritora, siempre se conserva en un bajo perfil. Permítame, deje callar a mi perro que está ladrando, permítame. A ver, Mil disculpas, perdón. ¿qué Ya, pasó? ¿Qué era? era lo del agua, que estaban tocando el garrafón del agua y cuando Ah, tocan, ay, mi perrito empieza a ladrar. Bueno, qué bien, qué bueno que tiene usted un perrito. un cachorrito que es mi perrijo, yo le digo que es mi perrijo. Bueno, pero Ah, continuemos con esto. Elenita Poniatowska, ¿cómo le hace para conservar ese bajo perfil, no obstante que es una destacada que ha sido reconocida a nivel mundial con el Premio de Asturias, con infinidad de reconocimientos que le han hecho? ¿Cómo le hace para no perder esa humildad, esa sencillez y manejarse en ese bajo perfil? bueno, yo no, quizá no sé si doy esa impresión que usted dice, pero yo creo que el hecho de ser periodista también le baja a uno los humos, porque usted, al igual que yo, sabe que ser periodista es estar condenado también a la espera desde uno joven, cuando uno va a hacer entrevistas, pues hay espera al ministro, al secretario de Estado, incluso al personaje que se va a entrevistar. Siempre tiene uno una posición un poco subalterna, ¿no? Porque, sobre todo si uno quiere una entrevista, como la llaman los norteamericanos, de profile, Ajá. perfil, es decir, un poco más larga, que dure una hora o dos o hasta tres, ¿no? Y que se pueda volver a buscar al entrevistado, como yo lo hice varias veces, por ejemplo, con Luis Buñuel, para completar algunos temas o para completar o para que algunas preguntas fueran más exactas, algunas respuestas más iguales a lo que había dicho Luis Buñuel, porque usted recuerda que finalmente que yo me inicié con las Ajá. libretas de taquigrafía, no porque supiera yo mucha taquigrafía, sino que escribía, y hasta después ya con la grabadora. Yo creo que la grabadora nos ayudó mucho a nosotros los periodistas, Ujú. porque era imposible que el entrevistado dijera que no había dicho lo que sí dijo, puesto que ya quedaba grabado. Entonces eso creo que fue una ayuda. Ahora hay pequeñas grabadoras, usted seguramente Sí. ha tenido algunas que hacen un trabajo, pero recuerdo que García Márquez, pues aquí tengo una, ahorita se la enseño. Sí, claro, claro. Recuerdo que García Márquez, esa me la dio mi amiga Marta Lamas, mire el tamaño, chiquitita.
Es Y igual a la que recuerdo tengo que aquí. García Márquez me dijo que esto perjudicaba, estas grabadorcitas perjudicaban muchísimo al periodismo, que porque cuando uno lo hacía así de oídas, con una pluma, con una de esas libretas de, de taquigrafía, Sí. lo hacía mejor porque uno retenía lo esencial, mientras que después uno se sentía obligado a hacer entrevistas demasiado largas y no y se le iba a veces pues lo central, lo más importante, El color. porque ponía uno, bueno, yo personalmente quizá me equivocaba y describía demasiado la casa o la belleza de la esposa Mercedes, la, la esposa del Gabo o cualquier situación que hacía que las entrevistas fueran demasiado largas. ¿Quién se negó a ser entrevistado por Elena Poniatowska cuando era una excelente reportera de Excelsior? Ajá. Bueno, cuando yo me inicié en Excelsior, usted ni había nacido. No. Yo me inicié en 1953 o 54 por ahí, a mediados de 53. Eso siempre me lo recordaba Monsiváis. Y me inicié en la sección de sociales, que dirigía una periodista que ha sido injustamente olvidada, que era Bambi, Ana Cecilia Treviño, la esposa del pintor Alberto Gironella, y ella le dio un nuevo sesgo a la sección de sociales. Antes salían puras novias o puras fiestas de quinceañeras o cócteles de hijas de casaderas de políticos, ¿no? Se exhibían allí y ella cambió y hizo que interviniera la cultura, que intervinieran críticos de arte. Me acuerdo de una española, Margarita Nelken, que tenía muchas dificultades para ver y unos anteojos de fondo de botella que los pegaba al cuadro y así se le dio un sesgo cultural que después siguieron otras secciones culturales de los periódicos. Recuerdo que el cuentista Edmundo Valadez fue un espléndido director de la sección, la sección después de la sección política, y él era un cuentista. Y Mi tocayo, el esposo de la China Mendoza, ¿no? no, el esposo de la China Mendoza era Domínguez Aragonés. Ah, Ese otro el fue muy mundo. posterior, Perdón, fue perdón, perdón. posterior. Pero el mundo Valadez fue en los 50 y yo creo que Aragonés y la China Mendoza ya surgieron quizá en los 60, 60, porque la China tuvo muchísimo que ver porque estaba en Tlatelolco su casa y hizo excelentes reseñas, espléndidas reseñas de lo que había sucedido en Tlatelolco y de cómo había visto ella correr a los estudiantes y cómo se oían los tiros de bala y cómo quedaban impactados, que había los impactos de las balas en los edificios, sobre todo en torno al parque. Ella incluso lo vio. Yo fui, recuerdo, a la mañana siguiente del 2 de octubre, el 3 de octubre, y todavía las fosas prehispánicas que están ahí al lado del Ajá. parque de Santiago Tlatelolco estaban llenas, cubiertas de zapatos de mujer, de zapatos de todos los jóvenes que habían echado a correr y que habían perdido sus zapatos. Pues déjeme decirle que cuando estuve estudiando en la Carlos Septién, don Alejandro Vilés nos ponía a leer como libro de texto La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Sí, Alejandro Avilés fue realmente un extraordinario maestro, Sí, un extraordinario maestro de jóvenes y además yo creo que su academia para aprender a ser periodista o para su academia de periodismo
fue buenísima, rivalizó, se llamaba la Carlos Septién García Sí. y rivalizó de veras con la de la UNAM, Ajá. a la que faltaban en general, acostumbraban faltar mucho los maestros. Oiga, pero le preguntaba, no me ha dicho así, ¿quién, de todas las entrevistas que usted hizo, muchísimas entrevistas, ya tengo la colección que me usted por favor de regalarme, ¿quién fue el personaje que se negó a ser entrevistado por Elena Poniatowska? ¿O cuál fue el personaje que a usted le hubiera gustado entrevistar y que no se dio? Bueno, nunca se negó nadie en general porque era muy novedoso, era una novedad. Bambi, Ana Cecilia Treviño, empezó a hacer unas entrevistas en Excelsior que a mí me gustaron muchísimo, pero en general no se acostumbraba a eso. Se hacían, porque le digo, se hacían crónicas sobre todo de sociales, de bodas, de sí se hacían de lo que se llama exposiciones de pintura, sí se decía quiénes habían estado entre la concurrencia, viendo los cuadros o platicando entre Ajá. sí. Y sí se hacían sobre todo reseñas de matrimonio, pero llegó un momento en que había de matrimonios que había tantas reseñas que yo me di cuenta que incluso las hacían por teléfono y preguntaban si habían estado destacados personajes o quiénes habían asistido. Y recuerdo que, por ejemplo, un reportero de sociales no podía ir a la casa de Antonio Ortiz Mena, que él nunca le abrió la puerta de su casa personal a los periodistas. Él recibía en su oficina como secretario de Hacienda, pero o de Economía, o, bueno, creo que era así. Sí, sí. Pero él no recibía a nadie, no le abría la puerta de los periodistas a su casa, porque no quería que se enumeraran los cuadros de los que poseía, sus posesiones, los cuadros de Diego Rivera o del doctor Atl o de José Clemente Orozco, en fin, había personajes políticos muy destacados que recibían, incluso en un momento dado, los pintores pagaron sus impuestos en especies. Podían dar un cuadro en vez de, si tenían alguna deuda, en vez de sus, pues, ¿cómo se llaman? Los impuestos famosos de cada año. ¿Cuál fue la entrevista que usted que la ha marcado en su vida, de las entrevistas que ha realizado? ¿Cuál fue la entrevista que la marcó para siempre? Bueno, una entrevista por la que yo siempre he sentido mucho cariño es la de Luis Buñuel, porque Luis Buñuel en esa época, bueno, lo entrevisté varias veces, pero en una época estaba en la cárcel su amigo, el poeta colombiano Álvaro Mutis, estaba en Lecumberri. Ujú. Y él me dijo, me dijo, quiero ir a verlo, quiero ir a Lecumberri. Entonces yo como iba a Lecumberri a sacar historias de vida como periodista, con el permiso de un general que pues muy atento, que se llama Martín del Campo, acompañé a Buñuel en dos ocasiones a ver a Álvaro Mutis e incluso comimos, Luis Buñuel y yo comimos con los presos, comimos, compartimos el famoso rancho Ajá. una vez y recuerdo que en mi caldo me sirvieron un caldo y había un hueso pero muy grande, de regular tamaño, no Sí. sé de qué animal, y entonces un preso, los presos, los presos Ajá. que volvían a la cárcel continuamente, los ¿Reincidentes? reincidentes, ¿Reincidentes? Ajá. este, les decían conejos. Entonces un conejo al ver el hueso metió la mano en el plato sopero y sacó el hueso y al ratito regresó y había tallado en ese hueso una Virgen de Guadalupe. Wow. Y no sabe cómo se emocionó Buñuel y cómo me emocioné yo
Desgraciadamente no encuentro esa Virgen de Guadalupe. Yo la tenía en la sala de mi casa y es una pérdida enorme porque es Uf. un recuerdo muy bonito, muy Elenita, bonito de esa entonces, Virgen de Guadalupe tallada ajá. con un cuchillo o no sé con qué, porque pues era una obra de arte en un hueso de un caldo. Luis Buñuel era difícil de entrevistar. ¿Cómo era él? No, era un encanto. Bueno, siempre ponía su mano así porque oía mal, era Ajá. un encanto, era muy fácil, tenía mucho sentido del humor y también siempre lo acompañaba su mujer, Jean Buñuel, que a veces decía, pues yo me voy a ir a darle la vuelta ellos vivían por ahí, por donde está la gran tienda esa de Liverpool, Ajá. vivían en la cerrada de Félix Cuevas. Ajá. Entonces ella decía, pues me voy a ir a sacar a darle la vuelta al perro. Ella caminaba mucho, fue gimnasta, bailarina. Y Wow. entonces había una tienda que se llama De Todo, Sí. donde vendían ratones blancos. Entonces él me decía, vámonos a De Todo a ver a los ratones blancos. Y entonces ahí estábamos asomados a unas cajas de cristal grandes como unas piscinas, unas ahí asomados viendo qué hacían los ratones. Los ratones todos blancos, blancos y rosas, muy bonitos. Y esa era una diversión que a él le gustaba. También el Lecumberri pidió ir al patio de donde hacían ejercicio los presos, todos los presos salían allí a correr, ¿no? A hacer ejercicio, a jugar fútbol, y él pidió ir a ese campo y también fue, pues llamó mucho la atención porque preguntaba, ¿y hay muchas ratas? ¿Hay muchas ratas? ¿Dónde están las ratas? Y todo el mundo le aseguró que había muchísimas ratas. Pero le decían, sí, hay muchas ratas, animales, pero hay muchísimas ratas humanas fuera de la cárcel. Aquí están adentro los que deberían de estar afuera y afuera están los que deberían de estar adentro. ¿Cuál es la entrevista que siempre le gustó hacer y que no se pudo hacer? ¿O cuál le gustaría? Porque usted no deja de escribir. Yo digo, ahora escribe su novela, escribe sus libros, pero ya no hace Yo entrevistas. mi novela, pero escribo en la jornada todos los Ajá. domingos Sí. y en general hago entrevistas. Este ¿A quién le domingo, gustaría entrevistar ese personaje que a quién le gustaría entrevistar? ¿A Dios? no, para nada. Yo me gustaría entrevistar a la gente que entrevisto siempre. Algunos me piden que los entreviste, ya sean ellos mismos o sus familiares, pero también según las circunstancias, lo que sucede en ese momento hago la entrevista. Ahora entrevisté a Alfredo López Austin, que Ajá. está muy enojado, por ejemplo, con el gobierno, muy decepcionado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Oiga, bueno, ya se me está yendo a pasos gigantados. Yo quiero ser muy respetuoso porque le pedí una hora en la una en punto. Entonces me queda medio, tengo que aprovechar el tiempo así. Yo quiero agradecerle a usted de rodillas y me pongo de rodillas, Elenita. Gracias a usted, yo es la primera vez en mi vida estuve propuesto para Premio Nacional de Periodismo por la entrevista que le hice a Carlos Monsiváis. Y usted me Sí. recomendó muchísimo. Desgraciadamente, Ernesto Cedillo, por la entrevista que le había hecho a María Félix, donde María Félix dijo que Cedillo protegía a Carlos Salinas, por eso no me dieron el Premio Nacional de Periodismo. Pero usted abogó mucho para que me dieran el Premio Nacional de Periodismo y la amo, la quiero mucho. La verdad Yo que también, pero espero que se lo den ahora. Yo cada vez que pueda, yo lo recomendaré con gran entusiasmo y gran cariño. usted dejará de escribir hasta no verte Jesús mío. Pues yo dejaré de escribir pues hasta el último momento porque finalmente es mi oficio y entonces combino el periodismo con también los libros de literatura que quiero, pues que todavía pienso escribir si me da tiempo, porque recuerde que yo cumplo 89 años.
Pero la verdad que se ve muy bien. Tenemos a Elenita para rato, la verdad. Como dice Joaquín, cada vez que la mandan a saludar, Elenita, yo te veo tan más fresca que la una rosa de la mañana. Entonces, yo le quiero decir, su próximo libro, ¿cuál es? Acabo de ver la entrevista que le hicieron para el Universal, que me gustó mucho la entrevista, y otra quería tomar un poquito de el periodismo del actual gobierno. Pero, ¿cuál es el próximo libro que está escribiendo, que está preparando? Bueno, ahorita estoy un poco escribiendo sobre mi familia porque Ajá. cuando llegué a México ya, pues ya nunca supe lo que era ser, tener un apellido polaco. Entonces estoy escribiendo una novela que se llama El amante polaco, que es Ujú. sobre el último rey de Polonia, que se llamó Stanislao Augusto Poniatowski. Después de él ya vino la partición de Polonia entre Austria, Rusia y Prusia, que es Alemania, y entonces desapareció Polonia, es el único país que ha desaparecido de la faz de la Tierra durante 126 años. Elenita, se acabaron las entrevistas de semblanza, es un género que tristemente se está perdiendo y la verdad que usted desde que yo la conocí, usted me dijo, Edmundo, nunca dejes esto porque se te da muy bien. Entonces, ¿por qué se ha perdido ese género tan bonito que una entrevista de semblanza es hacer un viaje a la conciencia del entrevistado? Pues yo creo que también por una cuestión de espacio, Ujú. porque las entrevistas de semblanza siempre son más largas, ¿no? Sí, Y ahora se procura meter la mayor cantidad de información en cada periódico y no se hacen enormes entrevistas. Todavía las hace el Universal, sí. pero también en la jornada a mí también me han dado permiso en general de hacer entrevistas más o menos largas, pero ya para un periódico escribir 3, 4 páginas y es mucho, y 10 páginas pues es absolutamente imposible, Los nuevos incluso chavos, en un perdón, suplemento cultural. perdón, Lenita, ¿por qué han desaparecido? Qué bueno que tocó ese tema. ¿Por qué han desaparecido los implementos culturales de los periódicos? Caray, es una pérdida terrible. No, también sí hay, bueno, la jornada tiene el semanario, también el Universal tiene un suplemento cultural. De los otros periódicos realmente no sé, pero sí también han desaparecido en muchos periódicos las secciones de sociales, ¿Sí? es decir, ya no hay mucha sección. Reforma, por ejemplo, ya no le da importancia. Ya en general se decía que lo que no consignaba un periódico, una boda, un bautizo, hasta una primera comunión, pues sentían las familias que no había sucedido, que tenían que aparecer en el periódico. Le dije antes, el único que no aceptaba que fueran cronistas o periodistas a su casa era Antonio Ortiz Mena hace Ajá. mucho, pero ahora ya no hay ese tipo tampoco de crónicas. Recuerdo que en el Excelsior, en la sección de sociales, en donde estuve un año, ya después, a final del año, ya cuando estaba yo para salirme, para ir a novedades, ya se hacían las crónicas por este teléfono. Y en novedades quien las hacía puntualmente, iba puntualmente, era doña Rosario Sansores, que siempre decían que era muy cursi, era una poeta. Me tuve mucha amistad por ella y la quise muchísimo. Ahora en México le llaman fifís. ¿Realmente existen los periodistas fifís, cursis o chairos? Yo creo que es un error del presidente de la República, muy lamentable haber dividido a los mexicanos entre fifís o chairos. Yo no sé si él solo utilizó la palabra fifís, pero yo creo que no, Bueno, bueno. no escu- error Ajá. y que además porque pues yo misma soy fifí, yo soy fifí, tengo hasta un título
no nací en México, nací en París, mi apellido es de Polonia, entonces soy una de las fifís que lo siguió y que quiso y que deseó que él llegara a la presidencia de la República y se alegró enormemente que él ganara las elecciones, ¿no? Yo me acuerdo que él le había ofrecido a usted ser secretaria de Cultura. A final de cuentas, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dio? No, eso es imposible por la edad. Ajá. Tiene uno que estar muy alerta, tiene uno que tener una edad de que no se te vaya nada, de que las cosas no te cuesten trabajo. Hay siempre un elemento allí de, yo creo que no escogen a personas para dirigir algo si físicamente ya han rebasado la edad en que pueden ser eficaces. Elenita, perdón que le interrumpa, disculpe que la atropelle, le pido perdón, pero usted tiene un gran conocimiento, tiene una lucidez increíble, es más lúcida que yo, la verdad, honesta, así la neta, pero ¿por qué no, pues, por qué no asesora usted al señor presidente? A lo mero macho, el presidente es el presidente más atacado de toda la historia de México. Sí, bueno, porque él se expone también al ataque al hablar todos los días en las mañaneras. Yo aconsejaría ahora que usted habla de eso, que yo creo que es un exceso tantas mañaneras, hacer que periodistas vayan todas las madrugadas a hacer preguntas, creo que es innecesario y que finalmente puede ser hasta contraproducente. Entonces, No señor se presidente, pueden no puede haber una noticia nueva día tras día, se repite lo mismo y llega un momento de hartazgo y de cansancio. Por lo tanto, ojalá y disminuyan las mañaneras y ojalá también se tome más en cuenta a periodistas como por ejemplo Jorge Cepeda Patterson, ujú. que son críticos, pero son unos críticos y otros que son críticos muy justos, que no son críticos llenos de saña o de odio o con intenciones oscuras, al contrario. Y creo que hay que respetarlos, tomarlos, tomar su buen consejo, son buenos consejos y y finalmente darle a las mañaneras un sentido pues de Sería mayor bueno, información. ¿Qué? sería bueno que además fuera una vez a la semana, sería mucho más Sí, sustancioso. una sola vez y ya con eso basta, basta para también para no tenernos a todos pues al borde de la irritación o de la preocupación, ¿verdad? Usted que Y ha creo vivido muchos sexenios, muchos presidentes, en esta administración es donde se ha notado la mayor confrontación entre la sociedad y un presidente. sí, porque antes había confrontación, antes no podemos, yo no conozco la vida y la gestión de cada presidente de México, pero sí creo que no es necesario que un presidente se exponga cada mañana en la forma en la que se expone y que un análisis no se pueda hacer sino con unas cuantas sesiones, sino todos los días que estén los periodistas saltando en Palacio Nacional, llegando allí corriendo con la lengua de fuera a hacer alguna pregunta y que es un elemento de irritación y también es un elemento no solo de irritación, sino de equivocaciones. Puede ser una comedia de equivocaciones que no le hace falta al país. Elenita, ¿es válido que el presidente saque toda la caballería para denostar a quien lo critica? Y la verdad que es muy triste eso, ver cómo destruye personas utilizando todo el poder presidencial. No, yo creo que cualquier ser humano finalmente es indestructible
a menos de que él quiera que lo destruyan o que de veras lo destruyan, que de veras tenga esa capacidad de autoeliminarse. Uno tiene también su capacidad de lucha y su respeto por sí mismo, pero yo creo que la vida de un país no está en el diálogo entre el presidente y los periodistas, está en los hechos, en lo bien que pueden hacer sus artículos los periodistas. Hablo primero en los periodistas porque usted y yo lo somos, y en lo bien que pueda conducir al país el presidente de la República. Eso es lo que deseamos todos. No queremos, no queremos que se escondan los defectos del país o los defectos incluso del presidente de la República o los defectos del periodista. Se ha hablado siempre de la corrupción en los periódicos, de las tajadas que recibían, por ejemplo, quienes cubrían las fuentes de la presidencia, todo eso. No, lo que hay que sanear es todo el mundo del periodismo, sí, pero también hay que sanear, y esto es mucho más grave, el mundo de la política, porque en general usted, yo y todos los demás sabemos cuando un periodista es corrupto o cuando usa su periódico para sus fines personales, ¿no? Todo el mundo recuerda, sabe que Carlos de Negri yo empecé, fue hace más de 50 años, era un periodista corrupto, que Julio Ernesto Teixier era un periodista corrupto, que incluso periodistas de sociales aprovechaban su situación para ganar dinero por otro lado. Entonces todo eso lo sabemos y todo eso ya ha sido una lección aprendida. Entonces yo creo que tenemos que sacar conclusiones de ello y salir adelante con otra manera de hacer periodismo, que tampoco son las mañaneras. A nivel mundial, México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Es delito ser periodista? No, no, yo creo que un periodista, es un informador y un gran amoroso de su país. Es obvio que ama a su país, puesto que sigue sus acontecimientos día tras día. Es un participante en la vida social del país, y es uno que está al servicio de los lectores, y también un enorme privilegio para uno de que sabemos que tal o cual periodista tiene seguidores, que tal o cual periódico es muy respetado. Todo eso yo creo que tenemos que tomarlo en cuenta. A mí me honra mucho ser periodista y pertenecer a un periódico de izquierda como es La Jornada. Ajá. Elenita, quiero decirle que aquí en la casa de usted tengo la colección que me regaló de todo México, la verdad, y yo quiero que siga continuando con esa recopilación de todas las entrevistas, que es un tesoro realmente. Elenita, dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Eso se le va a revirar en un momento a López Obrador. Ya vea que ayer a Trump le quitaron las redes sociales. ¿Le puede pasar lo mismo al señor presidente ahora? No lo sé, no soy pitoniza. Yo jamás compararía, nunca podría comparar para nada a Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre que está cerca de los pobres, que tiene razón y que es auténtico, absolutamente auténtico cuando dice primero los pobres. Jamás lo podría comparar a Trump, jamás. No, yo me refería en el sentido de que ya ve que él se enfrenta con los medios de comunicación. Trump también lo hizo, se enfrentó y pues se le reviró. Yo me refería a esto, es mejor que se lleve la fiesta en paz y no diariamente. Por ejemplo, ya agarró
sus clientes cotidianos son Reforma, El Universal, Ciro Gómez Leiva. A mí Ciro me parece que es un periodista, buen periodista, pero ya lo agarró de diario, 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 diario. Como usted me dijo hace ratito, señor presidente, ya párele, hay un hartazgo ya. Ajá. Claro. Bueno, yo creo que el presidente de la República tiene también muchos amigos entre los periodistas. Ujú. Yo creo que, por ejemplo, la directora de la jornada, Carmen Lira, es una amiga personal muy querida por él, ¿no? Pues yo recuerdo que hace muchos años, antes de que llegara a la presidencia el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, nos reuníamos en casa de Lilia Pérez Gay, la esposa de José María Chema Pérez Gay, a su vez muy amigo de Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastreta, y quienes están ahora en la oposición. Y entonces allí se hablaba mucho de acontecimientos políticos en el que y en esas reuniones pues daban sus luces gente de primera, gente que asistía y que hablaba, y todo eso. Ojalá que ese consejo de gente participativa y amorosa de la patria pues pudiera volver a seguir, podría reanudarse, porque yo creo que eso sí fue muy positivo. Le hace falta un buen asesor, un buen vocero, un buen asesor de comunicación social al presidente de la República. Pues yo creo que tiene un buen asesor en Jesús, ¿se acuerda? Un delgadito, Sí, yo lo flaquito, conocí con Carlos Monsiváis. Oye, cuando fui a joven, y entrevistar, que sí, Carlos Monsiváis lo admiraba mucho, lo promovía mucho, y decía que Jesús Ramírez Cuevas es un hombre inteligente, capaz, honrado, que eso es muy importante. Y creo que pues yo creo que ahí sí habría que encontrar alguna manera de reunirse, y sobre todo de que los jóvenes, los estudiantes, los universitarios de cada facultad, que se escogieran a unos jóvenes para que que hubiera mañaneras de jóvenes capaces, por ejemplo, universitarios que dieran su idea de lo que ellos creen que debe ser el país, de las universidades, no solo de la UNAM, sino incluso de provincia, que hubiera esas reuniones y que el que escuchara esas voces fuera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿qué opina del nombramiento de Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación? Pues yo la conozco, la vi una sola vez porque nos sentamos en un autobús, una al lado de la otra, pero yo no sé, solo sé que, bueno, que no ha causado ningún problema, ¿no? No, sí, bueno, ok. Elenita, me quedan 8 minutos y le pido, ¿cómo le ha afectado a Elena Poniatowska la pandemia? Bueno, por mi edad, ya ve usted que le digo, este año, en mayo, cumplo 89 años, pues tengo que estar encerrada, pero eso no me impidió ir a Mérida, Yucatán, donde me gustó ver que toda la gente, allá vive mi hija Paula, voy Ajá. cada fin de año, y allí vi que muchísima gente, todos los yucatecos en general andaban con tapabocas, se cuidaban muy bien. Mérida es una ciudad extraordinaria, es la Mérida la Blanca, de veras es blanca, y de veras siente uno pues un gusto enorme por un lugar tan civilizado y tan dispuesto a recibir bien a los visitantes. Mérida es de los estados de la República, pues casi mi favorito, no solo porque allí vive mi hija, sino por toda su cultura. Usted y yo hemos sufrido, ahora Mm. acabamos de sufrir la pérdida de Armando Sí, Manzanero, caray, caray. y Armando Manzanero pues fue un poeta, y hay muchísimos poetas
muchísimos, por ejemplo, Hermilio Abreu Gómez, un cuentista. Hay muchísimos hombres de cultura que provienen de Yucatán, de Quintana Roo, y tenemos que tomarlos en cuenta. Y yo, bueno, yo pienso que muchos mexicanos tendríamos que aprender pues varias de las grandes cualidades del sur, de Yucatán, de Quintana Roo, de esos estados que están junto al mar y reciben al sol y por eso mismo están muy iluminados. México es un país de gente buena, de gente amable, de gente que saldremos adelante. ¿Usted cree que realmente se le vaya a ir el país de las manos al presidente de México? No, no lo creo para nada, justamente porque México es un país de iluminados. Elenita, ¿qué desayuna ahora, Elenita? ¿Cómo vive estos días de encierro, de confinamiento, de escribir? Porque usted ocupa su tiempo para escribir. ¿Cómo ocupa ahora estar encerrada en su casita? Platíqueme un día, ¿qué desayuna? Bueno, desayuno Martina, que trabaja conmigo hace años y que es un encanto y se preocupa por mí. Ella es oaxaqueña, ahora se fue de vacaciones, estuvo con su mamá. Martina, pues me hace es la cocinera más deliciosa, ¡Qué envidia! más ¡Qué envidia! deliciosa que cualquier chef francés. Pues me hace un café muy delicioso y ¿qué más tomo? Pues creo que a veces un jugo, un pan tostado, en fin, soy una mujer muy consentida, muy privilegiada. ¿Tiene tiempo para ver televisión? ¿Y si es que ve televisión, qué ve? En la noche, en general, sí veo los programas que puedo ver, algunos que me aconsejan, ¿Cómo cuál? los sigo, pues veo el canal 14, que es nuevo, y veo obviamente el canal de la universidad y el canal 22, que es el de la cultura, porque allí pues pasan películas que a mí me entretienen, porque me duermo como a las 12 de la noche, entonces un descanso, ver una buena película. También veo en Netflix alguna buena, veo documentales y ¿Series? es una manera también de nutrirme, es un alimento. ¿Qué serie le ha gustado de Netflix? Pues todas me gustó, como a todos los mexicanos, Grey, la anatomía de Grey me gustó, pues las que he podido ver, ¿no? No, a veces son series, hay cortitas, hay más largas. Recuerdo que vi la serie Monarca, ¿Le que es gustó? sobre el tequila. Pues sí me pareció que era un buen esfuerzo, pero bueno, ya no he seguido viéndola porque se cortó, pero creo que ahora se reanudó, no sé si Sí, la ya seguiré empezó la segunda viendo. temporada. Elenita, la televisión que en México se está haciendo realmente, ¿vale la pena o ya se perdió también la televisión comercial? No, yo creo que hay muchas cosas que valen la pena, hay muchos programas muy buenos, hay muchas personas que participan en televisión. Le quiero dar, Yo fuera de soy entrevista, soy ah, una fanática de Carmen Aristegui, ajá, de su noticiero y en general, pues yo siento que he recibido mucho de la televisión, de quienes me informan. Lo veo con gran fíjese que agradecimiento. antes López Dóriga hablaba o lo presentaba en Canal 2 cuando decía, esta es la opinión de Elena Poniatowska. Y ahora el que yo veo que frecuentemente en Imagen Televisión habla muy, muy bien de ustedes, Ciro Gómez Leiva, la admira, la quiere mucho Ciro Gómez Leiva a usted. Ah, pues yo desgraciadamente nunca he oído nada, pero yo no puedo, no sé, no lo he oído. No lo Bueno, he oído, pero está bueno no oírlo porque así no me envanezco. me encanta. Le quiero comentar, fuera de entrevista, eso es fuera de entrevista, comento algo. Acabo de presentar un proyecto para Televisa que se llama En aquellos tiempos.
Es una recopilación de toda la historia de la televisión mexicana y yo me atreví a sugerir que un buen segmento de la televisión, a lo mejor la van a buscar de Televisa, es un proyecto que yo presenté que se llamaría En aquellos tiempos. Es un viaje a la historia de la televisión de México, qué pasó durante todo ese tiempo, algo muy parecido a lo que sea Enrique Krauss, pero es desde la televisión del punto de vista de Televisa. Entonces, yo para ustedes es mi ángel, usted es mi ídolo, la quiero mucho y la verdad, Elenita, yo le pido a Diosito que la tengamos por mucho tiempo, la verdad. Esta entrevista también se va a transmitir por una estación de radio que se llama Bellas Voces. Le quiero pedir si puede mandar un saludo para toda la radio escucha de Bellas Voces. Un saludo de mucho cariño a través suyo, a todos los que escuchan Bellas Voces. Es un título bonito. Las voces bellas son naturalmente veraces, es decir, no engañan, no quieren hacer daño, y eso es lo que más se le pide a un conductor o a alguien que participa en una televisión, hacerlo lo más limpiamente posible. Así que me da muchísimo gusto que usted tenga la bondad de hacerme esta entrevista. ¿Qué siente ser me quedan 2 minutos nada más? ¿Qué siente ser entrevistada por Edmundo Cázares y qué siente ser entrevistada en este medio? Bueno, yo conocí a Edmundo Cázares muy chavito, chavito, que corría por todos lados y me caía muy bien su esfuerzo, su entusiasmo, su curiosidad, el que llegara a todas partes casi sin aliento a cubrir un evento y que lo hacía con verdadero sentido periodístico y verdadero amor por la camiseta, amor por la tarea. Y entonces siempre desde que lo conocí, pues tuve cariño, sentí mucho cariño y la verdad Gracias. admiración por su capacidad, su aguante, porque hay que aguantar mucho siendo periodista, y su valentía. Eso es lo que puedo decir yo del mundo Cáceres. Con lágrimas le digo gracias, gracias. Ya me hizo llorar, perdón. Gracias, Elenita. Elenita, usted ha escrito muchos libros. ¿Por qué no escribe sus memorias? Sí, bueno, siempre hay algo de uno mismo en los otros libros, en el mundo. Ay, Dios mío, ya lo siento muchísimo. No, me emocionó mucho lo que dijo. Gracias, Ah, gracias, gracias. porque era tan entregado. Bueno, sigue usted muy entregado, pero además tenía esa gran ilusión de hacer buen periodista, de informar bien. Y yo creo que dentro de eso hay también mucho sacrificio, mucho Sí. posponer la vida personal con tal de estar al servicio de una causa. Y usted ha sido eso y siempre lo reconozco. Yo Gracias, lo reconoceré. la quiero mucho. Deseo Yo agregar también. algo más, pero ya respetar el tiempo. Deseo agregar algo más, Elenita, decirle que la amo, la quiero, la admiro y los libros de todo México es mi Biblia personal. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno. Muchas gracias, Elenita. Deseo agregar algo más. No, muchas gracias. Me dio mucho gusto verlo. Muchas gracias. Le mando un beso con todo mi amor. Yo también a usted, muchas gracias. Gracias, Elenita. Estamos en contacto. Dios me la Gracias. bendiga. Ándele, que le vaya muy bien. Gracias. Ay, no sé cómo. Ahí que le ayuden, que le digan como ya. Gracias, gracias. Ya.
Ya terminó la entrevista. Oye, ahora ayúdame cómo recupero lo que grabé en el eso. ¿Acción? No, yo ya no, todavía sigo, pero dime cómo cierro, qué hago. Ya nada más, Todavía dice grabando, ¿cómo le paro ahí? ok, parar grabación, en la parte de abajo debe de aparecerte unos botones